Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. El 3 de enero de 2026, una onda de choque atravesó los pasillos del Palacio de Buckingham, pero el epicentro no fue un acto de Estado ni una crisis diplomática. Fue una llamada telefónica enrutada a través de la calculada tranquilidad de Montecito, California. Las palabras llegaron al príncipe Harry a finales de noviembre de 2025, no con la furia de una disputa familiar, sino con la precisión glacial de un cirujano. No sobrevivirás a esto sin mí. La voz, según confirman múltiples fuentes adyacentes al palacio, no era emocional. Era fría, clínica, la voz de un estratega dictando los términos de una rendición incondicional. Lo que siguió no fue una súplica, ni una negociación. Fue un ultimátum. Meghan Markle exigía $50 millones, y los quería en silencio, lejos de los radares de la prensa. Presentado como un acuerdo de separación integral, su diseño revelaba algo mucho más profundo, una estrategia de guerra asimétrica contra una institución milenaria. Cada dólar estaba asignado con una intención letal, 20 millones para la división de activos, un cálculo forense de las propiedades de Montecito y las inversiones compartidas, 15 millones, el tramo más cruel, asignados a la autoridad de custodia total sobre Archie y Lilibet. Esto no era una simple manutención, era un precio por la sangre, por la línea de sucesión directa de la Casa de Windsor, por la herencia viva de Diana. El paquete incluía financiación educativa a largo plazo y un anillo de seguridad privada que se extendería hasta su mayoría de edad, asegurando que la influencia de Montecito los envolviera para siempre. El tramo final, otros 15 millones de dólares, fue el más audaz, un golpe maestro de guerra narrativa. Se presentó como una compensación por pérdida de reputación y oportunidad. En este documento, Meghan argumentaba que había sacrificado sus años de mayores ingresos, que había soportado lo que su equipo legal denominó violencia fría institucional en el Reino Unido. Un término deliberadamente moderno y vago, imposible de refutar, y que, en un acto de supuesta magnanimidad, había suavizado sus acusaciones anteriores para proteger a la monarquía de un daño mayor. El mensaje implícito para Harry era inequívoco. Esta era la versión con descuento. Esta era la paz comprada. Si la familia real se negaba a negociar en la sombra, el ultimátum era claro. Meghan estaba lista para escalar. Movilizaría a un ejército de litigantes de élite de Estados Unidos, una maquinaria de relaciones públicas global y a los pesos pesados de Hollywood que había cultivado con tanto esmero, con Oprah Winfrey y Tyler Perry como generales de campo. El campo de batalla se trasladaría de las salas de negociación privadas a la corte de la opinión pública internacional. Se desataría una tormenta de documentales, filtraciones de entrevistas y testimonios curados, todos diseñados para infligir el máximo daño reputacional. Y entonces llegó la línea que, según los informes, destrozó al príncipe Harry, la frase que transformó una crisis personal en una amenaza existencial para la corona. Ella le dijo que no solo podía destruir su carrera y su reputación, sino que tenía la capacidad de desestabilizar permanentemente la propia monarquía británica. La amenaza ya no era sobre dinero o custodia, era sobre la supervivencia misma de la institución que él había nacido para servir. La Guerra Fría en Montecito acababa de declararse cuando la exigencia de Meghan Markle llegó al círculo íntimo de la monarquía. No lo hizo como un rumor, sino como un acto de guerra. La noticia se extendió por los pasillos de Clarence House no como una onda sonora, sino como un veneno silencioso que se filtra en el torrente sanguíneo de una dinastía. El aire se volvió denso, cargado de una tensión invisible, el tipo de quietud que precede a una tormenta. En respuesta, el rey Carlos III convocó un consejo silencioso, una reunión no registrada en las agendas oficiales, un cónclave de supervivencia compuesto por las figuras más cruciales de la Casa de Windsor. No se sentaron en una mesa de conferencias, sino en una sala de guerra disfrazada de salón de Estado. Inmediatamente se formaron dos frentes, dos filosofías de poder en colisión directa. El príncipe William,
La princesa Catherine y la princesa Ana constituyeron una muralla de acero contra la capitulación. Su postura era inflexible, forjada en el deber y en la brutal comprensión de la historia. Ceder, argumentaron, establecería un precedente catastrófico, invitaría a cualquier futuro cónyuge, empleado o pariente lejano a monetizar su proximidad a la corona, convirtiendo el silencio en una mercancía y el escándalo en una herramienta de extorsión. Esto no es una negociación familiar, se dice que argumentó William con una frialdad que reflejaba la gravedad de la situación. Es una amenaza a la seguridad del Estado. Si pagamos el rescate una vez, estaremos pagando para siempre. Sin embargo, al otro lado de la sala, otras voces instaban a la moderación. La reina Camila, junto con las princesas Beatriz y Eugenia, y varios asesores de alto rango con cicatrices de batallas mediáticas pasadas, advirtieron que una confrontación directa corría el riesgo de validar la narrativa de víctima de Meghan, inflamaría la opinión pública transatlántica y le entregaría exactamente la plataforma global que buscaba. Fue Camila, con una astucia forjada en décadas de crisis personales, quien pronunció la observación más escalofriante: «Ella no tiene las pruebas para ganar en un tribunal», habría dicho, su voz un susurro de advertencia. «Pero no necesita ganar, solo necesita publicar lo suficiente para que parezca que nosotros perdimos». Su análisis, terriblemente preciso, silenció la sala por un momento. Ella entendía mejor que nadie que esta guerra no se libraría con hechos, sino con sentimientos. El rey Carlos, sin embargo, permaneció impasible, el peso de 1000 años de monarquía sobre sus hombros. Escuchó a ambos lados, sopesando el riesgo de la implosión contra el riesgo de la erosión. La amenaza de Meghan, evaluó con la determinación de un monarca acorralado, era performática. Ruido, no ley. La corona, concluyó, no negocia bajo amenaza. Mientras tanto, en California, Harry comenzaba a fracturarse. Sus susurros de compromiso y concesiones parciales llegaron a los oídos del palacio no como un deseo de paz, sino como los ecos de una rendición. Para ellos, era la prueba definitiva de que seguía siendo maleable, susceptible a la presión emocional que Meghan ejercía con maestría. La tragedia no era estratégica, era psicológica. Harry ya no elegía un bando, intentaba detener el dolor, y al hacerlo, corría el riesgo de colocar a la monarquía en la misma posición defensiva que su padre y sus aliados más endurecidos ya habían decidido que no asumirían. La decisión estaba tomada. La grieta en la casa de Windsor ya no era una fisura, era un abismo. Para el invierno de 2025, la imagen del desafiante exiliado real, el príncipe que había elegido el amor y la libertad sobre el deber, se había desmoronado por completo. Era un mito cuidadosamente construido que se disolvía bajo la dura luz de la realidad. Financieramente, su situación se había deteriorado drásticamente. Los contratos de alto valor con los medios, que una vez prometieron un imperio de contenido, colapsaron bajo el peso de la controversia y la falta de sustancia. Los crecientes costos legales, una sangría constante de abogados en 2 continentes, drenaron sus recursos. Los flujos de ingresos se habían desvanecido, dejándolo dependiente, expuesto y, según fuentes cercanas, profundamente ansioso. La jaula dorada de Montecito requería un tributo constante que él ya no podía pagar. Pero su estado psicológico era aún peor. Sus amigos lo describían como un hombre incapaz de reconciliar 2 identidades irreconciliables: el hijo de un rey y un ciudadano privado de California. Despojado de la protección institucional que una vez despreció, ahora se encontraba peligrosamente aislado. En Gran Bretaña estaba a la deriva, un paria en su propia tierra, el puente entre los 2 mundos, que una vez imaginó como un triunfo de la independencia, se había convertido en una falla tectónica que lo estaba partiendo en 2. El silencio de su familia no era una ausencia de sonido, era un juicio activo. En su desesperación, comenzó a moverse como un fantasma. Solo en diciembre, Harry realizó 2 viajes no anunciados al Reino Unido, movimientos furtivos en la noche, entrando a través de terminales de aviación privadas y evitando cualquier agenda pública
para no dejar rastro. Uno de los viajes duró menos de 18 horas, un vuelo transatlántico febril solo para respirar el aire de su hogar perdido antes de huir de nuevo. El otro terminó sin una reunión confirmada, un eco de puertas cerradas y llamadas no devueltas. Los registros de seguridad del palacio, filtrados posteriormente, etiquetaron sus movimientos con una frialdad burocrática, no operativos y no programados. Era el lenguaje reservado para asuntos personales, no oficiales. El lenguaje para un problema, no para un príncipe. Estas no eran visitas estratégicas. No venía a negociar la paz. Eran, como lo describió un informante del palacio, actos de retirada emocional. Harry buscaba absolución, o al menos un refugio del tormento de su elección. Se dice que buscó consuelo en los terrenos de Windsor Lodge y en los pasillos silenciosos de Clarence House, esperando una puerta abierta, un gesto de reconciliación, una señal de que todavía pertenecía a alguna parte, pero las puertas permanecieron cerradas, no por malicia, sino por el nuevo y férreo protocolo de la corona. El palacio no podía negociar con un hombre que, a sus ojos, se había convertido en el emisario de la misma amenaza que buscaban neutralizar. El príncipe que había renunciado a su papel para encontrar la paz, ahora vagaba entre los muros que una vez llamó hogar, sin encontrar paz en ninguna parte. Su exilio ya no era una declaración de independencia, se había convertido en una prisión sin barrotes, y estaba completamente, desesperadamente solo. El punto de inflexión llegó en la gélida y silenciosa mañana del 1 de enero de 2026. Mientras el mundo celebraba un nuevo año, la Casa de Windsor declaraba la guerra. En un movimiento que rompió décadas de convención real, el rey Carlos III, actuando no como un padre afligido, sino como un soberano desafiado, autorizó una acción legal sin precedentes contra su propia nuera. La decisión no fue tomada con ira impulsiva, sino con una gravedad glacial, la culminación de meses de presión contenida y deliberación estratégica. Fue, en esencia, un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. El documento, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, era una obra maestra de precisión legal. No alegaba mala conducta matrimonial. Eso habría sido vulgar y fácilmente rebatible en la corte de la opinión pública. La acusación era mucho más seria, mucho más fundamental. Alegaba coerción. En su núcleo, la demanda afirmaba, con una frialdad clínica, que los representantes de Meghan habían vinculado repetida y sistemáticamente las demandas financieras a amenazas implícitas de revelaciones perjudiciales. Habían cruzado la delgada y peligrosa línea que separa la negociación de la extorsión. La posición del palacio era ahora clara y brutal. El silencio no estaba en venta. La integridad de la corona no era negociable. Este no fue un ataque impulsivo, fue una contraofensiva meticulosamente planificada. Durante meses, el equipo legal de la corona, dirigido por el formidable consejero del rey, Alistair Pembroke, un hombre conocido por su lealtad de acero y su mente de navaja, había estado construyendo silenciosamente un caso. Habían recopilado y analizado cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada comunicación velada entre los equipos legales. Tenían auditorías financieras que detallaban el enriquecimiento de los Sussex tras su salida, mensajes filtrados que insinuaban una estrategia de presión y, lo más condenatorio, declaraciones juradas de antiguo personal de la Casa Real que pintaban un cuadro de manipulación y cálculo. El objetivo de la demanda no era simplemente defenderse, era desmantelar preventivamente la amenaza. Era exponer la campaña de Meghan no como el grito de una víctima, sino como el intento calculado de silenciar a la monarquía a cambio de dinero. La directiva formal del rey, firmada con un solo trazo de su pluma en la fría mañana de Año Nuevo, no fue meramente administrativa, fue una declaración. Un disparo de advertencia cuyo eco resonó desde los pasillos de Westminster hasta las colinas de Hollywood. El rey, el hombre que había pasado su vida esperando, había elegido finalmente su posición. La monarquía, durante tanto tiempo definida por el lema de su madre, nunca explicar, nunca quejarse, había decidido que había una cosa peor que un escándalo público,
un chantaje silencioso. La guerra ya no se libraría en las sombras, se libraría a la vista de todos. La corona había contraatacado. En medio del pánico controlado que se apoderó de los pasillos del palacio, una figura emergió no con estridencia, sino con una calma de acero. La princesa Catherine, mientras otros veían una crisis familiar, una herida dolorosa y pública, ella vio un tablero de ajedrez. Su mente, entrenada en la disciplina de la espera y la observación, cortó a través de la niebla emocional para identificar la amenaza real. Durante una sesión de emergencia del Consejo Privado el 28 de diciembre de 2025, mientras los asesores de cabellos grises debatían los méritos de una negociación silenciosa para evitar un escándalo, Catherine, según los informes, intervino. Su voz no era alta, pero su claridad silenció la sala. «No se trata de justicia», dijo a un asesor principal, sus palabras con el peso de una verdad ineludible. «Se trata de apalancamiento. Meghan no tiene ninguna intención, ni ninguna base legal real para llevar esto a juicio. Quiere el caos. Está intercambiando silencio por relevancia». Su análisis, brutalmente preciso, redefinió la amenaza. Entendió que el plan de Meghan no era ganar en un tribunal, un lugar de hechos y pruebas. Era ganar en la arena mediática, un lugar de emoción y percepción. El escenario de Meghan no era el estrado de los testigos, era el algoritmo. Versada durante mucho tiempo en el arte sutil de la gestión de la reputación y las relaciones públicas de crisis, un arte que había perfeccionado bajo la mirada del mundo, Catherine se convirtió en el arma secreta de la monarquía, la estratega silenciosa detrás del trono. Un memorando que circuló internamente, cuya autoría se le atribuye, advertía con una lógica implacable que otorgar confidencialidad bajo presión sentaría un precedente catastrófico. La corona no puede ser rehén de la fatiga por el escándalo, concluía el documento. Cada palabra era un bloque en la nueva muralla defensiva de la institución. Fue Catherine quien vio a través de la cuidadosamente construida narrativa de victimización para identificar la táctica subyacente, una campaña de desgaste psicológico diseñada para agotar a la institución, para forzarla a ceder terreno, a comprar una paz que nunca sería permanente. Y fue ella quien comenzó a diseñar la contraofensiva, aconsejó al equipo de medios del palacio que cambiara la narrativa, que enmarcara la situación no como un ataque a Meghan, sino como una defensa necesaria de la institución contra un ataque sin precedentes. Su influencia silenciosa, ejercida en reuniones a puerta cerrada y a través de memorandos discretos, se convirtió en la columna vertebral de la nueva resolución real. Transformó el pánico en un plan calculado, la emoción en estrategia. La mujer que un día llevaría la corona demostró esa semana que no solo entendía el simbolismo del poder, sino también su mecánica más brutal y necesaria. La dama de hierro de Windsor había emergido mientras la maquinaria legal de la monarquía se ponía en marcha con una precisión implacable. El príncipe Harry, la pieza central de esta crisis existencial, se encontraba atrapado en un purgatorio personal. El palacio había albergado la silenciosa y casi desesperada esperanza de que él interviniera, de que, a pesar de su distanciamiento, actuara como un puente sobre el abismo, mediando una resolución que salvara a todos de la destrucción mutua. En cambio, se encontraron con algo mucho más preocupante, mucho más peligroso: la parálisis total. Desde mediados de diciembre de 2025, el duque de Sussex estaba, según múltiples fuentes, cada vez más enfermo, tanto física como mentalmente. Fuentes cercanas a sus asesores personales en el Reino Unido y Estados Unidos lo describían con una alarmante consistencia: desorientado, exhausto y emocionalmente mudo. Su mundo público se desmoronaba. Canceló 2 apariciones programadas por Zoom para la Fundación Invictus, su proyecto más querido. Se saltó un foro de veteranos en Toronto y, lo más revelador, se negó a regresar a Montecito para pasar la Navidad con Meghan y sus hijos, una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier declaración. Actualmente, se alojaba en una finca rural privada cerca de Oxford,
un santuario discreto proporcionado por uno de los antiguos confidentes de su madre, un lugar impregnado del fantasma de Diana. Era un exilio dentro de un exilio, una retirada del mundo. Su personal se había reducido a 2 agentes de seguridad leales y un terapeuta privado que entraba y salía discretamente. Ningún miembro de la familia real lo había visitado, con una excepción notable. Una visita privada y no registrada de la princesa Catherine el 29 de diciembre que duró apenas 90 minutos. Lo que se dijo en esa breve y tensa reunión permanece como uno de los secretos mejor guardados de esta crisis. Fuentes familiarizadas con su círculo íntimo describen a un hombre perseguido por sus propias elecciones. Su devoción por Meghan, una vez vista como un valiente rechazo a la rigidez real, ahora parecía ser la fuente de un conflicto interno insoportable. Durante una de sus sesiones confidenciales de terapia a finales de diciembre, filtrada en parte por una fuente dentro de su equipo de salud mental, Harry supuestamente pronunció la frase que definía su trágica encrucijada: si la dejo, lo pierdo todo. Si me quedo, destruyo todo lo demás. Este lenguaje, a la vez trágico y revelador, subrayaba la volatilidad emocional que atenazaba al príncipe. Estaba, según los informes, aterrorizado de perder el acceso a Archie y Lilibet, una palanca que Meghan, según fuentes, no dudaba en usar. Sin embargo, también era dolorosamente consciente de que la estrategia legal de ella lo colocaba en conflicto directo y destructivo con la familia que lo crió, la institución que lo definía y la memoria de la abuela a la que adoraba. Meghan le había dejado claro que esperaba que él la apoyara públicamente o se arriesgaría a convertirse en cómplice por su silencio. «La monarquía no te salvará», le advirtió en un mensaje. «Nunca protegerán a nuestros hijos». El costo emocional era visible. Múltiples testigos lo describían como demacrado y retraído. «Harry no necesita un abogado», comentó anónimamente un guardia de Windsor. «Necesita que lo salven». La indecisión del príncipe Harry no fue solo una tragedia personal. Se convirtió en un grave problema estratégico para la postura legal del palacio. Los estrategas reales, en sus cálculos iniciales, esperaban silenciosamente que Harry se distanciara de las demandas de Meghan, especialmente de la cifra de $50 millones, una suma que era ampliamente considerada no solo exorbitante, sino moralmente indecente, dada su pública renuncia a los recursos reales en 2020. Esperaban una declaración, por sutil que fuera, que creara una línea de separación. Sin embargo, Harry se negó a tomar una posición. No autorizó ninguna declaración pública, declinó múltiples reuniones informativas legales con los abogados de la corona y, lo que es más preocupante, no negó la afirmación de Meghan de que él apoyaba la solicitud financiera. Su silencio no fue neutral. Se convirtió en un arma en manos del equipo legal de Meghan en Estados Unidos, quienes comenzaron a usarlo para sugerir un disentimiento implícito dentro de la familia real. La situación, según los informes, enfureció a la princesa Catherine. Su paciencia, aunque legendaria, tenía límites, y esos límites estaban definidos por la supervivencia de la institución. En una conversación privada con el Lord Presidente del Consejo Privado, se dice que comentó con una frustración helada que resonó en los altos niveles del poder: «Harry se ha convertido en su escudo. Puede que no haya encendido el fuego, pero está parado frente a él, dejando que nos quememos». El peso de sus palabras fue sísmico, señalando una profunda escalada de los riesgos personales e institucionales. En respuesta a esta nueva y peligrosa dinámica, Catherine adoptó un enfoque más táctico, casi maquiavélico en su brillantez. Si no podía mover a Harry, movería la percepción del mundo sobre él. Aconsejó al equipo de medios del palacio que reposicionara a Harry en la narrativa pública, ya no como un coconspirador o un traidor silencioso, sino como una víctima, un daño colateral, un hijo cansado y torturado, atrapado entre 2 imperios en colisión. En un memorando enviado a los enlaces de prensa el 2 de enero, una directiva que cambiaría el curso de la guerra mediática, Catherine instruyó: «Enfaticen su sufrimiento, dejen que el mundo vea lo que ella le ha hecho a él, no lo que él nos ha hecho a nosotros». El encuadre fue deliberado.
diseñado para desarmar la narrativa de Meghan. Buscaba humanizar a Harry, evocar simpatía por su difícil situación, mostrar al público que estaba atrapado en circunstancias que escapaban a su control. Y lo más importante, buscaba neutralizar cualquier narrativa potencial que pudiera presentarlo como cómplice en las acciones de Meghan, convirtiendo su silencio de un acto de desafío en un síntoma de trauma. Este cambio narrativo no estaba exento de riesgos. Podría ser contraproducente de manera espectacular si Harry finalmente se pusiera del lado de Meghan en un tribunal o, peor aún, en los medios. Sin embargo, Catherine y los estrategas del palacio creían que retratar a Harry como un hombre mentalmente fracturado, emocionalmente agobiado, pero en el fondo moralmente intacto, podría mitigar las peores consecuencias reputacionales. Era una táctica de alto riesgo y alta recompensa, una que demostraba que la princesa entendía que en esta guerra la percepción lo era todo. Mientras el rey Carlos procedía con la maniobra legal más audaz de la historia real moderna, Meghan Markle cambiaba su campo de batalla. Comprendiendo que la guerra legal era un juego largo y de desgaste que no le favorecía, activó lo que los informantes ahora llaman la máquina del escándalo. Este no era simplemente un equipo de relaciones públicas, era un aparato mediático de espectro completo, una red de poder diseñada no solo para desviar la presión legal de la monarquía, sino para tomar el control de la narrativa a escala global. En el corazón de esta contraofensiva se encuentra una potente y altamente inflamable mezcla de acceso a celebridades de primer nivel, victimización cuidadosamente curada y alineación ideológica con los movimientos culturales del momento. El equipo de Meghan entiende que en 2026 la verdad no se forja en los tribunales, sino en las pantallas, en los hashtags y en las plataformas de redes sociales que recompensan la viralidad emocional por encima del matiz procesal. Si quieren una guerra, traeremos las cámaras. Esta frase, atribuida a una fuente anónima del equipo de relaciones públicas de Meghan, fue pronunciada horas después del anuncio de El Palacio de Buckingham. Fue menos una amenaza que una declaración de intenciones. Casi de inmediato, múltiples medios de comunicación con sede en Estados Unidos recibieron informes extraoficiales y profundamente preocupados de fuentes cercanas a los Sussex. El mensaje, difundido con la velocidad de un reguero de pólvora, era claro, simple y devastadoramente efectivo. Meghan está siendo castigada por decir su verdad. La familia real, una institución arcaica y desconectada, ha fracasado en protegerla como mujer de color y ahora, en un acto de intimidación desesperada, intenta silenciarla con litigios en lugar de evidencia. La respuesta fue instantánea y sísmica. Programas de entrevistas dedicaron segmentos enteros a cuestionar la ética de la corona. Las redes sociales explotaron. Hashtags como Protect Meghan, Black Woman Silenced y Monarchy on Trial se hicieron tendencia a nivel mundial en menos de 12 horas, impulsados por una red coordinada de influencers y activistas. Mientras tanto, el círculo íntimo de Meghan, liderado por los titanes de Hollywood Oprah Winfrey y Tyler Perry, ejecutó una estrategia de aislamiento narrativo diseñada para humanizar a Meghan mientras enmarcaba a la monarquía como una institución legada, fuera de sintonía con los valores contemporáneos y fundamentalmente opresiva. Este esfuerzo no fue accidental, fue deliberado, estratégico y masivo. Fuentes de su firma de relaciones públicas confirman que el equipo de Meghan está preparando un largometraje documental titulado Royal Silence, Silencio Real, centrado en sus luchas de salud mental y su viaje como superviviente. También se planea una miniserie de podcasts que explore la hipocresía moral de la monarquía moderna. Se están programando apariciones estratégicas en eventos de alto perfil sobre los derechos de la mujer, incluido el Foro de ONU Mujeres 2026. La táctica es brillante en su simplicidad. Meghan no solo lucha por sí misma, reclama el manto de cada mujer silenciada, de cada voz marginada. Este encuadre coloca a el Palacio de Buckingham en un doble aprieto casi imposible. Si presionan más, arriesgan ser retratados como perseguidores de una madre vulnerable. Si permanecen en silencio,
la narrativa de Meghan se convierte en la verdad incontestada. La contraofensiva de Hollywood había comenzado. En el centro de la tormenta mediática de Meghan se encuentra una mitología cuidadosamente curada, una afirmación tan peligrosa como imposible de verificar. Que todo lo que ha dicho públicamente hasta ahora, en Oprah, en Netflix, en Spotify, era solo la mitad de la verdad. Esta narrativa, circulada silenciosamente entre sus aliados de Hollywood y confidentes mediáticos, gira en torno a un supuesto sacrificio personal. En privado, ha dicho a su círculo íntimo que se contuvo en el pasado, que tiró golpes para proteger a la familia real de las revelaciones más dañinas. Pero ahora, con la agresión legal de la corona, se siente liberada e incluso obligada a revelar todo. Las implicaciones son escalofriantes. Es una amenaza abierta de escalar las divulgaciones a menos que la corona se retire, un acto de chantaje narrativo. Los funcionarios del palacio, sin embargo, ven esto no como una búsqueda de la verdad, sino como una táctica de apalancamiento. Documentos filtrados de Kensington Palace revelan que la Unidad de Estrategia de Medios Reales, un equipo de crisis ahora en funcionamiento permanente, ha identificado un patrón claro en el comportamiento de Meghan, uno que denominan inflación narrativa patentada. Es una técnica en la que verdades parciales o incidentes ambiguos se expanden, se reinterpretan y se enmarcan emocionalmente para generar la máxima simpatía y presionar una retirada institucional. Es una guerra de desgaste emocional, confirmó un asesor de comunicaciones de alto nivel del príncipe William el 3 de enero. Los correos electrónicos intercambiados entre su equipo legal y los intermediarios del palacio en diciembre de 2025, ahora en el centro de la demanda de la corona, muestran este patrón en acción. Su equipo legal hace repetidas referencias a preservar la dignidad real y a buscar una resolución moral confidencial, mientras que simultáneamente insinúa un daño reputacional catastrófico si el palacio se niega a cooperar. Si hacemos esto público, hay detalles de los que ninguna de las partes podrá retractarse. Se lee en un memorando confidencial del equipo legal de Meghan en Estados Unidos, fechado el 14 de diciembre. Es un lenguaje que camina por la cuerda floja entre la negociación y la amenaza. La revisión interna del palacio, sin embargo, reveló una verdad crucial. Meghan no poseía documentación verificable para respaldar sus afirmaciones más incendiarias, no había acuerdos de confidencialidad firmados que hubieran sido violados por el palacio, no había grabaciones admisibles en un tribunal de justicia, no había quejas formales de recursos humanos presentadas durante su tiempo en el Reino Unido. Su caso legal, en papel, probablemente se desmoronaría bajo el escrutinio del descubrimiento de pruebas. Pero ella no jugaba en ese campo. En la corte de la opinión pública, especialmente en el mercado estadounidense, una derrota judicial aún podría ser convertida en una victoria mediática. La congelaron, ahora están pagando el precio, señaló un comentarista en un programa matutino estadounidense el 2 de enero. La amenaza no residía en lo que podía probar, sino en lo que podía alegar, y en la era digital, la alegación, repetida con suficiente frecuencia, se convierte en su propia verdad. La estrategia de Meghan Markle de llevar la batalla al terreno de la opinión pública demostró ser devastadoramente efectiva, no porque uniera al mundo detrás de ella, sino porque lo dividió, expuso una profunda fractura cultural, una falla tectónica entre la tradición y la modernidad, entre el deber institucional y la verdad personal. Y en esa división, la monarquía, una institución que depende de un consenso silencioso, comenzó a sangrar legitimidad. Una encuesta de Horizon Analytics, publicada el 3 de enero, pintó un cuadro alarmante. El 63% de los encuestados estadounidenses menores de 35 años se ponían del lado de Meghan. Para ellos, ella era la encarnación de una lucha contra una institución arcaica, un símbolo de resistencia. En contraste, el 70% de los encuestados del Reino Unido mayores de 40 años apoyaban firmemente a la monarquía, viéndola como un pilar de estabilidad y a Meghan como una fuerza desestabilizadora y desagradecida. Los países de la Commonwealth,
como Australia, Canadá y Sudáfrica, permanecían peligrosamente divididos, con una fuerte reacción negativa entre las comunidades indígenas que veían a la monarquía no como un símbolo de unidad, sino de opresión histórica. El peligro para la Casa de Windsor era existencial. Si la institución no podía defender su coherencia moral, podría sobrevivir a la demanda, pero perdería su relevancia cultural, el consentimiento mágico del que depende. Durante décadas, la guerra ya no se libraba con hechos, sino con sentimientos. En Estados Unidos, Meghan seguía generando simpatía como una mujer de color que se atrevió a desafiar tradiciones arraigadas. Los programas de entrevistas y los paneles de podcasts diseccionaron cada movimiento del palacio a través de una lente de raza, privilegio y salud mental, un terreno de batalla dialéctico en el que la monarquía, por su propia naturaleza reservada, estaba destinada a perder. En el Reino Unido, sin embargo, la marea de la opinión pública se volvía cada vez más hostil hacia ella. Una encuesta de YouGov, publicada el 2 de enero, reveló que el 72% de los británicos creía que el comportamiento de Meghan se había vuelto predatorio y un sólido 58% apoyaba la decisión del rey de iniciar una demanda. El palacio se encontró luchando en múltiples frentes digitales simultáneamente. Los fragmentos de TikTok de Meghan, los reels de Instagram y las citas mediáticas cuidadosamente curadas dominaban la atención de las audiencias más jóvenes. Mientras tanto, el palacio respondía con comunicados formales y acciones legales, un lenguaje de otra época que luchaba por competir con la inmediatez emocional de la era digital. La monarquía, una institución forjada en la sutileza, la tradición y el silencio estratégico, se enfrentaba ahora a un campo de batalla cultural que ya no podía permitirse ignorar. El reino estaba dividido, y la corona, por primera vez en un siglo, parecía vulnerable. No a un ejército extranjero, sino a la erosión desde dentro de su propia línea de sangre. Frente a la avalancha narrativa de Meghan, la sala de guerra del palacio, ahora bajo la dirección estratégica de la princesa Catherine, contraatacó, pero no lo hizo con emoción, sino con la fría y despiadada lógica de los hechos. Silenciosamente, sin fanfarria pública, comenzaron a compilar lo que se conoció internamente entre los asesores de más alto nivel como el Dossier de California. No era un documento de ataque, sino un archivo de contención, una colección meticulosa de los otros enredos legales y financieros de Meghan, diseñado para socavar su credibilidad y exponer los motivos que, según el palacio, se escondían detrás de su narrativa de victimización. El dossier era un mapa de un campo de batalla legal mucho más amplio. Incluía demandas por incumplimiento de contrato vinculadas a la Fundación Archewell, un rastro de promesas incumplidas y socios descontentos. Detallaba supuestas violaciones de acuerdos de confidencialidad con antiguos empleados y colaboradores, pintando un patrón de comportamiento errático. Y, lo que es más importante, enumeraba una serie de acuerdos de licencia y comerciales fallidos o incumplidos, conectados a su renovada marca American Riviera Orchard, que sugerían un imperio en problemas. A partir del 3 de enero, al menos 3 demandas civiles en los tribunales de California nombraban a Meghan Markle como coacusada, lo que indicaba que su propia exposición legal pronto podría exceder su influencia pública. Estaba luchando una guerra en demasiados frentes. Pero la pieza más condenatoria del dossier, la bala de plata que el palacio guardaba en reserva, fue una auditoría financiera confidencial. Fue realizada por Barclay Family Trust, una firma de auditores de élite conocida por su discreción y su implacable atención al detalle. El informe, fechado el 27 de diciembre de 2025, analizaba las finanzas personales de Meghan en el período posterior a su salida de la familia real. Los resultados fueron explosivos. La auditoría mostraba que los ingresos personales de Meghan, provenientes de giras de conferencias, contratos con Netflix y patrocinios de productos, habían aumentado un asombroso 210% en los primeros 18 meses después de abandonar sus deberes reales. El informe concluía con una frase brutal: una verdad escrita no en sangre, sino en números,
Su plataforma e influencia financiera se expandieron a través de la desvinculación, no del sacrificio. Esta información no se hizo pública de inmediato. En cambio, fue estratégicamente filtrada a un puñado de medios de comunicación británicos de confianza, cambiando el enfoque de su supuesto sufrimiento a su innegable beneficio. La táctica del palacio era clara. Si Meghan iba a librar una guerra de percepción, ellos librarían una guerra de realidad. El objetivo era despojarla de su cuidadosamente construido manto de víctima y revelarla no como una princesa exiliada, sino como una operadora calculadora que había convertido su proximidad a la realeza en una empresa altamente rentable. La verdad, creían, era su mejor arma. El peso emocional de la crisis recaía más pesadamente, no sobre los estrategas ni sobre los abogados, sino sobre el rey Carlos. A pesar de su firmeza pública y su inquebrantable búsqueda de la demanda, el conflicto con su hijo menor lo estaba destrozando por dentro. La corona es una carga solitaria y nunca lo había sido más que en esas semanas. Según un asesor de palacio, un hombre que ha servido a la familia durante 3 décadas, la última llamada telefónica de Carlos a Harry, realizada en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, no terminó con rabia ni con gritos. Terminó con algo mucho peor. Un silencio desolador que contenía el peso de un reino fracturado y una familia rota. La llamada, iniciada desde el estudio privado del rey en Sandringham, duró apenas 14 segundos. No hubo saludos festivos, ni formalidades. Carlos, con una voz descrita por la fuente como resuelta pero profundamente dolida, fue directo al corazón del asunto. Sus palabras no fueron una orden, sino una súplica final, el último intento de un padre por alcanzar a un hijo perdido. «Naciste para proteger la corona», dijo, cada palabra cargada con el peso de la historia. «Pero si no puedes, al menos deja de ayudar a quienes quieren quemarla hasta los cimientos». Al otro lado de la línea, a miles de kilómetros de distancia en su solitario refugio de Oxford, Harry no dijo nada. Solo silencio. Un silencio que se extendió por lo que pareció una eternidad. No fue un silencio de desafío, ni de acuerdo. Fue un silencio de parálisis, el sonido de un hombre tan roto, tan atrapado entre lealtades irreconciliables, que las palabras le habían fallado por completo. En ese breve y terrible intercambio yacía la cruda realidad de la tragedia. El futuro de la monarquía ya no dependía de títulos, finanzas o estrategias de relaciones públicas. Dependía de si un hijo fracturado, el niño que el mundo vio caminar detrás del ataúd de su madre, elegiría finalmente el deber por encima del daño. Y por ahora, todas las señales apuntaban a un hombre demasiado roto para tomar esa decisión. Para el rey, ese silencio fue más condenatorio que cualquier acusación, más doloroso que cualquier titular de tabloide. Fue la confirmación final de que su hijo ya no era un príncipe de la casa de Windsor en el exilio. Era, a todos los efectos, un rehén de la agenda de Montecito, un peón en un juego que él ya no controlaba. La línea telefónica se cortó, pero la conexión emocional, la que une a un padre y un hijo, ya se había roto mucho antes, quizás de forma irreparable. La guerra legal continuaría, pero para Carlos, la batalla por el alma de su hijo parecía estar perdida. Ante la parálisis de Harry y la guerra mediática de Meghan, el núcleo de la monarquía no se debilitó. Se solidificó. Como el acero templado en el fuego, la crisis forjó una nueva y formidable alianza en el corazón de la casa de Windsor. El rey Carlos, el príncipe William y la princesa Catherine formaron la columna vertebral de la resolución real, un triunvirato de poder unido por una comprensión compartida y brutal de lo que estaba en juego. Su decisión, tomada en el Consejo silencioso y reafirmada en los días posteriores, fue unánime y absoluta. No habría un acuerdo extrajudicial, ni una compra silenciosa del silencio, ni una disculpa velada para apaciguar la tormenta. Cualquier concesión ahora, entendieron, señalaría una debilidad fatal, una invitación abierta a futuros ataques. Juntos llegaron a una conclusión fundamental que definiría el futuro del reinado de Carlos. La monarquía sobrevive no por su popularidad, que es fluida y caprichosa como las mareas, sino por su previsibilidad, que debe ser sólida,
como una roca. Si los títulos, el silencio o la mera proximidad a la realeza podían ser monetizados por cualquiera que saliera del redil real, la corona dejaría de ser una institución y se convertiría en una marca, un producto de lujo susceptible a las presiones del mercado y al chantaje. La corona no es negociable. Detrás de esta muestra de fuerza y unidad, sin embargo, había un profundo costo emocional que fracturaba a la familia en líneas más silenciosas. La reina Camila, que había abogado por la reconciliación sobre la confrontación, se encontró cada vez más aislada, su consejo de prudencia ahora visto como apaciguamiento. Las princesas Beatriz y Eugenia, que alguna vez sirvieron como intermediarias emocionales con su primo Harry, ahora se encontraban marginadas, sus silenciosas súplicas de compromiso y mediación sepultadas bajo capas de precisión legal y defensa reputacional. La institución se estaba realineando, no por afecto o lazos familiares, sino por la fría y dura necesidad de la supervivencia. La familia, como una unidad emocional cohesiva, se había roto, quizás irrevocablemente, pero la corona, como una entidad de poder y símbolo de continuidad, se estaba endureciendo. Estaba construyendo muros, reforzando sus defensas y preparándose para la larga guerra de desgaste que se avecinaba. El mensaje enviado al mundo, tanto a sus aliados como a sus adversarios, fue inequívoco. La monarquía se defendería. El precio de esa defensa podría ser su propia alma, pero era un precio que el nuevo triunvirato gobernante estaba dispuesto a pagar. La fortaleza de la corona se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de una familia rota. Mientras la batalla legal se preparaba para los tribunales y la guerra mediática rugía en las pantallas de todo el mundo, la princesa Catherine estaba elaborando un movimiento final y decisivo. No era una táctica para la batalla actual, sino una estrategia para la guerra a largo plazo, una jugada diseñada no solo para ganar, sino para reescribir las reglas del juego para siempre. Detrás de puertas cerradas, en colaboración con los asesores legales y constitucionales de más alto nivel de la corona, estaba supervisando la redacción de un documento que llegaría a ser conocido internamente como el cortafuegos constitucional. No era una simple ley o un nuevo protocolo, era algo mucho más fundamental, un anexo formal al Código de Sucesión del Reino Unido, una adición al tejido mismo de la monarquía, que se presentaría ante el Parlamento antes de la Pascua de 2026. Esta nueva doctrina, que ya se conoce en los círculos internos como la doctrina Catherine, es a la vez simple en su concepción y revolucionaria en su impacto. Prohibiría de forma permanente y sin excepción a cualquier individuo que monetice su acceso, título o conocimiento real después de su partida de la vida pública de ostentar títulos, recibir privilegios financiados por el Estado o representar a la corona en cualquier capacidad, por ceremonial que sea. En otras palabras, crearía un cortafuegos legal y constitucional inquebrantable entre el servicio a la corona y el beneficio personal. La doctrina no era punitiva, era preventiva. Su objetivo era separar permanentemente el deber del comercio, la sangre de la marca. Sería la reforma postisabelina más decisiva de la institución, una que alteraría fundamentalmente los términos de compromiso para cualquiera que se casara con un miembro de la realeza o sirviera a la corona en el futuro. El mensaje era claro. Puedes elegir la libertad, puedes elegir la fama, puedes elegir la fortuna, pero no puedes tener las tres cosas usando el escudo de la monarquía. Esta doctrina puede llegar demasiado tarde para reparar la fractura causada por los Sussex. El daño ya está hecho, la confianza rota, pero su propósito es profético. Está diseñada para evitar la próxima crisis, para asegurar que la institución nunca más pueda ser tomada como rehén por un individuo que busca convertir su proximidad al trono en una palanca para la riqueza o la relevancia. Fue la obra maestra estratégica de Catherine, un movimiento que demostró que su visión se extendía mucho más allá de la crisis inmediata. No solo estaba defendiendo la monarquía de hoy, la estaba rediseñando para sobrevivir en una nueva y peligrosa era de celebridad, sabotaje y guerra narrativa. La futura reina no solo estaba preservando la historia, la estaba escribiendo. A partir del 3 de enero de 2026,
la familia real ha elegido su posición. No el silencio, no el apaciguamiento, sino la confrontación estructurada. La demanda del rey Carlos no es simplemente una maniobra legal. Es una declaración, un intento final de trazar una línea indeleble en la arena entre el legado y el apalancamiento. Es la culminación de meses de presión, de la parálisis de Harry y de la respuesta tardía pero feroz del palacio, convergiendo en un momento definitorio para la casa de Windsor. El rey, descrito por quienes están cerca de él como resuelto pero profundamente dolido, ha dejado claro que esta demanda procederá hasta su consecuencia final. No habrá un acuerdo extrajudicial, ni una compra silenciosa, ni una disculpa velada. Cualquier concesión ahora, por pequeña que sea, señalaría una debilidad fatal para las generaciones futuras y el mundo observador. Y no está solo. La princesa Catherine forma ahora la columna vertebral de la resolución real, dirigiendo la narrativa pública, mientras que William ancla la estrategia legal. Juntos entienden lo que Carlos sabe demasiado bien. La monarquía sobrevive no por la popularidad, sino por la previsibilidad. Si el silencio, los títulos o la proximidad a la realeza pueden ser monetizados por cualquiera que salga del redil, la corona se convierte en una marca, no en una institución. Si el palacio tiene éxito en los tribunales, el precedente es poderoso. Formaliza el límite legal de que ninguna asociación real puede ser utilizada para obtener ganancias coercitivas sin importar cuán emocionalmente se enmarque. Le dice al mundo que la proximidad no es permiso y que la monarquía ya no será rehén de las amenazas narrativas. Si fracasa, o si el público se agota o se resiente por la prolongada batalla, la monarquía corre el riesgo de fracturar permanentemente su autoridad moral en mercados cruciales como Estados Unidos y la Commonwealth. El resultado final puede no ser decidido solo por argumentos legales, sino por la resistencia pública. ¿Qué lado sostiene mejor su historia, su coherencia y su compostura bajo una presión implacable? Y luego está Harry. Su continuo silencio ha dejado al palacio preparándose para todos los resultados posibles. Un testimonio jurado contra la monarquía, un intento final de neutralidad o un colapso público completo. Cualquiera de estos resultados podría cambiar la marea de la guerra. Lo que queda ahora es ver quién cruzará esa línea en la arena y quién quedará atrás cuando el polvo se asiente. Ya no se trata de Harry y Meghan. Ya no se trata de dinero. A partir de enero de 2026, se trata de una monarquía en guerra con la erosión desde dentro de su propia línea de sangre. La corona ha sido desafiada. Y esta es su respuesta. Si esta inmersión en la crisis que atenaza a la corona te ha resultado reveladora, no olvides darle a me gusta, compartir y dejar un comentario abajo con tus pensamientos sobre quién sobrevivirá a este enfrentamiento sin precedentes. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre los secretos que la monarquía lucha por ocultar. Nos vemos en el próximo capítulo. Video description. Asterisk, asterisk 2. Illustration image prompts. Asterisk, asterisk. A photorealistic, ultra-sharp portrait of King Charles III in a dimly lit office in Buckingham Palace, face etched with grim determination. He is signing a thick legal document with a fountain pen, the only light source coming from a green banker's lamp on the grand mahogany desk, casting long, dramatic shadows across the room. The mood is somber and heavy, with historical weight. Close-up on his hand, knuckles white. Are 16:9. Is 750, style raw, Q2. Cinematic shot of Prince Harry, looking gaunt and haunted, standing alone in a cold, minimalist room overlooking a rainy English countryside through a large window. He wears a simple dark sweater, his shoulders slumped in defeat. The camera is positioned behind him, capturing his silhouette and the reflection of his tormented face in the glass, emphasizing his profound isolation and inner conflict. The color palette is muted with blues and grays. R16, 9, z 750,
Style RAF Q2, a powerful, photorealistic image of Princess Catherine, the Princess of Wales, in a modern palace strategy room. She stands before a large screen displaying complex data and news feeds, her expression calm, focused, and intensely strategic. Dressed in a sharp, dark, businesslike dress, her posture is poised and confident, her eyes fixed on the screen, as if she is a general commanding a war. The lighting is cool and clinical, highlighting her as the silent power behind the throne. R16 9750 Style RAV Q2, an ultra-realistic, wide-angle shot of Buckingham Palace at dusk under a stormy, bruised sky. A single light is on in an upper-floor window, suggesting the crisis unfolding within. The atmosphere is tense and foreboding, the iconic building looking less like a home and more like a fortress under siege. The textures of the stone and the dramatic clouds are rendered in hyper-detail. R16 9750 Style RAF Q2, a cold, calculating, photorealistic portrait of Meghan Markle on a sleek, modern sofa in her Montecito home. She is holding a smartphone, a faint, confident smirk on her face as she looks just past the camera. The lighting is bright and Californian, but her expression is icy and unreadable. The camera angle is slightly low, making her appear powerful and in control. R16 9750 Style RAV Q2, a dramatic, cinematic scene of the silent council meeting. Prince William and Princess Anne stand rigidly on one side of a long, polished table, their faces set like stone. On the other side, Queen Camilla and Princess Beatrice appear concerned, advocating for caution. The room is opulent but filled with a palpable tension, captured with a shallow depth of field, focusing on the divide between the two factions. R16 9750 Style RAV Q2. Extreme close-up, macro photography shot of a legal document titled Confidential Separation Agreement. The focus is razor-sharp on the figure $50 million and the clause mentioning full custodial authority. A drop of ink from a pen hovers just above the signature line, adding immense tension to the moment. The paper has a thick, textured quality. R16 9750 Style RAV Q2.